hemisferio izquierdo tiene preferencia por ciertos procesos como procesamiento secuencial, ¿está bien? Si yo cuento 1, 2, 3, 4 el hemisferio izquierdo, cuando leo, ¿cómo leo? En forma secuencial, no leo todo de golpe. Necesita tiempo para trabajar. Yo no puedo decir mucho en 2 minutos. Entonces, yo puedo, les doy un ejemplo. Yo les puedo hablar a ustedes de cómo fertilizar a una persona y que tiene que ser humilde, ¿lo conocen eso? Honesto, osado. Estoy con el pie izquierdo analizando. Quiero utilizar el pie derecho y recurro a una metáfora. Lo primero que hay que hacer para regar a una persona es como a las plantas, que se le echa a las semillas lo primero para agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? La primera es humildad, la segunda es honestidad y la osadía. Transformé un discurso secuencial en una metáfora y dije lo mismo, pero con el lenguaje del hemisferio derecho, la metáfora. De ahí que hay un gran capítulo en las terapias que se llama terapia metafórica. Esto hay gente que trabajó mucho en esto. Y la metáfora es un instrumento riquísimo en terapia o en la comunicación humana de todo tipo. La metáfora siempre es producto de algo que uno conoce. Entonces, es conveniente, especialmente en neuroeducación, si hay una metáfora, lo que uno está explicando es asociarlo también a alguna metáfora. Y cuando escucho a un paciente, nunca escaparse de este lenguaje metafórico y querer hablar en lenguaje digital, que sería el lenguaje puro, porque nos desconectamos de la persona. Quiere decir que tiene menos información en la unidad de tiempo. Vuelvo a insistir, yo veo un cuadro y en unidad de tiempo para describir el cuadro tardo muchísimo. En cambio, si es una persona que disfruta de los cuadros, lo ve y dice qué hermoso. Eso ocurre con los chistes, no les pasa nunca que el chiste es el hemisferio derecho. Y le dicen, explícame el chiste, está loco, el chiste no se explica. Es decir, pierden el contenido que tiene el chiste. Es simbólico. O sea que es los símbolos, las palabras, como vimos ayer en los símbolos chinos, es el asiento del lenguaje verbal. Es cuantitativo, o sea que le interesa permanentemente cuantificar las cosas. ¿Es analítico? Sí, para analizarlo necesito discriminar y tener una secuencia en el tiempo. El método inductivo-deductivo es un análisis que hago. Ciertas operaciones matemáticas es lo mismo. A pesar que Einstein decía, cuando tengo un problema, yo pienso en imágenes. Y las soluciones que tuve de mi teoría fue durante el sueño en que me aparecieron imágenes que me dieron la solución. Einstein se duerme y hace la teoría de la relatividad y no le encontraba la solución en la fórmula. Y cuando se duerme, sueña que él iba encima de un rayo de luz. Y a partir de eso, tradujo esto al izquierdo y descubrió su teoría. Había un hombre que se llamaba, ¿conocen el anillo de benceno? Sí. En química, son un hexágono. Bueno, había un hombre que no le encontraba la fórmula de esto, ¿no? Y le daba, y no le podía encontrar. Se acuesta a dormir y ve unas vibolitas que se unen por la cola y forman como un hexágono. Se despertó y dijo, está acá. En el proceso creativo, generalmente la respuesta la da el derecho. Una vez que no incubo durante un tiempo, nadie puede ser creativo. Tiene que tener conocimiento previo. Pero el proceso de incubación y el proceso del aha, ¿saben el proceso? La inspiración aparece en el hemisferio derecho. Los poetas, cuando dicen, no, yo no puedo escribir, tengo que tener un momento en que ¡pum!, se despierta y me inspiro. Entonces en el arte es frecuente este periodo del hemisferio derecho que está estrechamente relacionado con la creatividad. Bueno, sigamos. El izquierdo analítico y la lógica secuencial. Cuando yo razono, lógicamente estoy utilizando semántico, pero semántico es
simbólico en el lenguaje. Es el asiento de los procesos conscientes. Es donde está la percepción consciente. Por eso este hombre, cuando le llega la información, decía cinta. Estaba consciente de lo que tenía. Es el proceso de la atención consciente. Es decir, yo dirijo la atención en forma consciente, con el mindfulness, y mantengo la atención y expulso cualquier otro tipo de pensamiento que tenga. El hemisferio derecho está relacionado con las emociones positivas. La gente que tiene tumores en el hemisferio izquierdo, que predomina el derecho, tiene tendencia a las emociones negativas. El hemisferio derecho tiene preferencia por ciertos procesos como procesos en paralelo. Cuando yo les digo a alguien, mire un cuadro y en un segundo dice está bueno, o escucha una orquesta sinfónica y en un segundo dice quién escribió y esto es una belleza, está trabajando en paralelo, entra la información por audición, simultáneamente. Cuando saludo a alguien lo mismo, en 2 minutos digo me gusta y después empezaré a justificar por qué no me gusta, a través de la izquierda. Es holístico, o sea que toma en forma global las cosas. Trabaja con la imagen y el espacio. Todo lo que sea imagen tiene predominio en el hemisferio derecho. No tiene tiempo. El que vivió una experiencia traumática, cuando era chico, tiene fobia al avión, hay un episodio inicial que está guardado en el hemisferio derecho. Y lo vive ahora como lo vivió la primera vez. ¿Me siguen o no? Entonces, las características del hemisferio derecho es que al no tener tiempo, la persona lo vive, de hecho, como del pasado, como si hubiera sido ahora. La fobia, los miedos, el estrés postraumático, el trauma temprano. Una chica que ha sido violada a los 8 años pasa toda su vida y cuando le hablan del recuerdo de la violación lo vive como si hubiera sido ayer. Es decir, el tiempo no existe para el hemisferio derecho. Y ahí las cosas, por ejemplo, las Torres Gemelas, mucha gente había estado bajando por las torres cuando se caían y algunas vieron una rata corriendo y si tuvieron un estrés postraumático, cuando se exploró no se acordaba de nada. Pero a partir de ese momento, cada vez que veía algo gris, un hilo gris o algo parecido que le recordaba a la rata, no sabía por qué tenía una crisis de ansiedad. ¿Me siguen? O sea que eso se guarda en el hemisferio derecho y ahí fragmenta la experiencia vivida. Procesa más información en el tiempo ni que hablar. Ya dijimos un cuadro, tiene muchísima información y un especialista en arte dice me gusta. Está estrechamente relacionado con la música y el arte. El poeta que dice necesito un momento de inspiración para empezar a escribir. O alguien que lee una poesía, no analiza la poesía, directamente la disfruta mientras la va leyendo. Lo mismo es que alguien analiza música, la disfruta y dice qué hermosa música esta. Y luego podrá analizarlo si es un crítico, pero... Y está relacionado, ¿qué les parece?, con el lenguaje no verbal. Todo lo que es lenguaje no verbal, ustedes lo usan permanentemente, es el hemisferio derecho. Ustedes perciben todo lo que hacen de lenguaje no verbal, la prosodia, los movimientos de la cara, los movimientos corporales, los tonos de voz. Lo que yo les decía ayer, cuando van a dar un examen se acercan y dicen hola, ¿cómo le va? Y se acercan al que toma el examinador. Saben que el lenguaje no verbal ahí es mantenerse a distancia, tener una conducta determinada. O sea que el lenguaje no verbal está estrechamente ligado al hemisferio derecho. Tiene lógica analógica. La lógica no es la que tengo miedo a los aviones, por lo tanto, viajar en avión me despierta el miedo como la primera vez donde se produjo el hecho traumático. Esto no quita, por ejemplo, en terapia cognitiva, si una chica fue violada
se vaya a la memoria autobiográfica, se haga vivir la experiencia y se la resignifique para la reconsolide de una forma distinta, ¿entienden? Y a veces curan ustedes un problema de una violación con 4 o 5 sesiones, hasta ahora no había cura. El estrés postraumático lo mismo. Y hay cosas extrañas, por ejemplo, Shapiro, ¿saben quién es Shapiro? Es una mujer que inventó el movimiento ocular. Trató a 5.000 soldados de la guerra de Vietnam y no sabía por qué con el movimiento ocular los mejoraba. Y hoy se sabe cuál es el mecanismo por el cual el movimiento ocular mejora. O sea que acá tendría una forma indirecta de operar en el hemisferio derecho sobre la memoria no consciente en el hemisferio derecho, ¿entienden? Les borraba el estrés postraumático. ¿Ese era el trabajo del movimiento ocular? No, bueno, eso entra ahora dentro, se explica de la energía cognitiva perfectamente y es un instrumento, el movimiento ocular, dentro de la terapia neurocognitiva. Pero escucharon que funciona. Que Shapiro trabajó 5.000 soldados en la guerra de Vietnam y prácticamente a todos les sacaba el estrés postraumático. Procesos no conscientes, como vieron, me pasa algo y capaz que digo cualquier cosa y en realidad no digo lo que me pasó, sino transformé, se acuerdan la naranja en un pájaro. Estoy racionalizando esto. Percepción no consciente. Yo les expliqué ayer que yo puedo mostrar a alguien que tiene fobia a las cucarachas a una velocidad rápida, cucarachas que no las ve, y sin embargo se pone ansioso, palpitación, todo como si las viera. O sea, que tiene una capacidad de percepción no consciente que está dentro de los 125 hasta 200 milisegundos. Cuando un estímulo dura 200 milisegundos se hace consciente. ¿Me siguen? ¿Nunca les pasó que están inquietos y no saben por qué? ¿Sí? Y tendrán que explorar y luego se dan cuenta. Intervienen los sistemas atencionales. Es el lugar donde se procesa la metáfora, la paradoja y el humor. La paradoja, ¿saben cómo es? Viene un matrimonio y dice, nosotros queremos evitar o arreglarnos para separarnos. Y la paradoja es, ¿qué podemos hacer para que hagan todo lo suficiente para separarse? ¿Me siguen? Y nos seguimos peleando, nos odiamos, pegamos a trompar, lo que sea. Pero la paradoja es manejada por el hemisferio derecho. Se utilizó mucho en adictos, hay veces. Quiero dejar el alcohol, no, yo quiero que tome más alcohol. ¿Cómo, doctor? Sí, quiero que tome en vez de 1 litro, 5 litros, pero me voy a morir. Y capaz que surgen interpretaciones que no surgen si uno habla directamente. La paradoja opera a nivel no consciente del hemisferio derecho. Los cuentos. Todo lo que son cuentos es el hemisferio derecho. Por eso los chicos lo comprenden tanto. Y les gusta tanto. ¿A alguien se le ocurre racionalizar el cuento de Blancanieves? No. Se lo cuenta y listo. No le voy a decir, mirá, esto es para que vos aprendas a que no tenés que estar con gente extraña como este lobo, ese no. Se cuenta y ya está. Está estrechamente relacionado con la creatividad. La parte del ajá es el hemisferio derecho. ¿Se acuerdan de eso que dice que es el ajá? Una persona piensa cómo resolver algo y en un momento dado encuentra la solución. Ese es el ajá. Sí, a ver. ¿La serendipia está relacionada con esto? ¿La qué? Serendipia. No escucho. Serendipidad. Serendipidad. Sí. ¿Dónde sacaste esa palabra? Estuve leyendo un artículo sobre eso. Sí. Grandes Un descubrimientos. gran amigo mío escribió sobre eso, Enrique Mariscal, y utiliza la palabra serendipidad. Explica lo que es. Es descubrir, muchos avances científicos se descubrieron buscando otra cosa y por la atención variada descubren casualmente algo que no esperaban descubrir. Claro. Como por ejemplo Arquímedes con el principio, cuando dice Eureka, Claro. es lo que me recuerdo de la lectura, que se estaba bañando y en ese momento descubre esto, Bueno, sí, el volumen de los clásico. cuerpos.
La penicilina también, el Viagra también. La penicilina, contá cómo fue. No tengo los datos exactos. La penicilina, Fleming era un investigador y tenía en el laboratorio de se llama cápsula de Petri. Es una cosa redonda donde se cultivan los gérmenes. Y él estaba cultivando gérmenes. Y le costaba, era muy caro, no tenía plata. Y un día pasa y ve que los gérmenes se ven desaparecidos. Una respuesta de la izquierda se da, qué macano, la guita que me perdí. Entonces el hemisferio derecho, ¿qué hizo? Digo, y si pienso qué pasó acá, y buscó y había crecimiento de unas cositas chiquititas, eran hongos. Cultivó los hongos y descubrió que los hongos se graban penicilina. O sea que ahí descubrió que fue la penicilina. Esto es el hemisferio derecho. Es decir, lo no determinista, lo insólito, lo nuevo, lo detecta rápidamente. Todos los procesos creativos son así. Lo mismo el que hace música. Es decir, yo necesito un momento de inspiración para hacer la música, no lo hace en cualquier momento. El gran componente de emociones negativas se forman en el hemisferio derecho. Vamos a repasar. Izquierdo trabaja con el tiempo. El derecho no tiene tiempo. Por eso se vive una cosa del pasado como si fuera ahora. El izquierdo es el funcional analítico. El derecho es vicio espacial holístico. Bueno, más información en unidad de tiempo, ya lo vimos. Música, arte, el izquierdo analiza. Y el derecho directamente dice, me gusta. Lenguaje verbal. El lenguaje no verbal es inmenso, el lenguaje no verbal. El gran porcentaje de la comunicación humana no está dado por el lenguaje verbal, está dado por el lenguaje no verbal. ¿Saben ustedes cómo identifican en Estados Unidos la policía a la mentira por el lenguaje no verbal? Igual que en los aeropuertos, cuando investigan a la gente que lleva droga, mirándolos a la cara, siempre tienen alguna expresión no verbal. ¿Saben eso? Y lo ven en Estados Unidos y lo siguen, hay especialistas en todo esto, y lo siguen a ver en qué momento en el lenguaje no verbal expresa miedo, duda. Generalmente el que miente nunca le dieron. Miente, que una serie por repetición. No mira de frente, baja los ojos. Cuando le preguntan con precisión, a veces levanta los hombros. Es todo un lenguaje verbal de la mentira que las mujeres la deben aprender, si no la mente del marido saben. Nunca les pasó esto, que alguien le dice algo y ustedes las mujeres le dicen, mírame a la cara. Y el tipo no quiere mirar la cara, porque a nivel no consciente, que estuvieron tantos años conviviendo juntos, que la mujer adquiere muchísimo del lenguaje no verbal para comprender a su pareja. Y ni se da cuenta. Semántico verbal, o sea, el significado por las palabras. Semántico verbal. Proceso consciente, no consciente, atención consciente, afectividad social, emociones negativas. Bueno.